Canadá, como usted sabe, hoy es la noticia del día, no llegó a un acuerdo para firmar con Estados Unidos el acuerdo que celebró con México hace unos días. Aunque van a proseguir las pláticas, las negociaciones la próxima semana. Pero ¿cuáles serían las implicaciones de que este tratado no contara con la participación de Canadá? ¿Cuáles serían las implicaciones para el mercado de América del Norte desde hace más de 20 años bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio? ¿Y cuáles los impactos para la política exterior del nuevo gobierno que entra el próximo 1 de diciembre? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arranquemos con Opiniones Encontradas, viernes ya, muchas gracias. Y hoy la noticia del día: Canadá, después del reanudar hoy mismo negociaciones con Estados Unidos, después de haber estado apartada del proceso de negociación con México, dice: no vamos a firmar hasta que haya un acuerdo que beneficie a Canadá. Van a seguir platicando, pero ¿qué repercusiones tiene esto sobre América del Norte, sobre ese gran mercado que estaba bajo el paraguas del Telecán? ¿Existe todavía América del Norte como gran mercado? Y en su caso, ¿cuál va a ser el impacto que tenga, por ejemplo, para el diseño de la política del próximo gobierno? Me da mucho gusto que esté conmigo John Ackerman. John, un gusto. Un placer tenerte al aquí. contrario, un gusto. Andas? Muchas gracias. Adolfo Laborde, muchas gracias. Especialista en asuntos internacionales y particularmente en Asia-Pacífico. Gracias. Con base en Japón. Gracias. Muchas gracias, no, gracias Adolfo, un placer tenerte. Si quieren, arranquemos con lo del día. A ver, ¿cómo te cayó esta? ¿Te sorprendió o no te sorprendió? Pues era previsible en un poco. Se veía esto desde el lunes en esta conferencia que da Trump, junto con Peña vía speakerphone, ¿no? Exacto. Era claro, desde ese momento Trump está diciendo, ya no me gusta hablar del NAFTA, ¿no? Del TLC para nosotros, el Tratado de Libre Comercio. Acaben con esa palabra. Yo estoy hablando de un acuerdo con México, ojalá Canadá se sume. De repente ya viene la Chrystia Freeland, estaba en Europa, creo, sí. Agarra un avión y viene aterrizando el jueves para llegar a un acuerdo para hoy, viernes, antes de que se venciera ese... Bueno, no es que se haya vencido un plazo, lo que pasa es que están presionados porque quieren aprobar antes de que se vaya Peña, ¿no? Entonces, y 90 días antes de eso es hoy. Entonces, está buscando Trump arrinconar a Canadá, ponerlos contra la pared. Y era la pregunta si esto iba a ser efectivo. Al parecer, pues sí o no. O sea, Canadá no se deja, pero en cierto sentido también eso está cumpliendo con el deseo de Trump. Porque Trump lo que quiere es acabar con NAFTA, era su promesa de campaña. Y si logra eso, aunque se revivan otros acuerdos bilaterales, él va a poder decir a sus bases que yo mandé al basurero en NAFTA, y en noviembre, ahora que hay elecciones intermedias, va a poder decir que él es un presidente que cumple, ¿no? Pero qué jugada tan complicada donde han puesto a Canadá. Sí. Yo no sé si coincidan, pero está en una situación, me parece complicada, Adolfo, porque por un lado, en efecto, si Canadá dice no quiero y me voy, pues gana Trump. Y si se queda y acepta las condiciones de Trump, pues vuelve a ganar Trump. Sí, no, de hecho hay una reconfiguración del espíritu trilateral desde que México empezó a negociar bilateralmente, ¿no? Entonces, porque el acuerdo es de los tres. Independientemente de que haya discrepancias entre México y Canadá, México, Estados Unidos o viceversa, la negociación tradicionalmente era entre tres y los problemas se resolvían en los paneles de solución de controversias. Entonces, eso cambió completamente con la estrategia y las exigencias de Trump y rompió ese frente común que existía, porque hay que recordar cuántas veces no vino la primera ministra, se tomó fotos con el secretario de Economía, se abrazaban, estaban muy contentos. Bueno, la última vez vino incluso con el presidente electo y me imagino que le vino a decir, no se te olvide que es entre tres y no entre dos. Efectivamente. Claro. Igual me equivoco, porque no nos los contó. Sí, no, evidentemente yo creo que nos conviene a México que sea entre tres, a Canadá también. Sí. Pues, cuando tienes ahí al gran hermano ahí, todo musculoso, listo a pegar a cualquiera de los dos, claro. Mejor a hacer equipo. Sí. Pero al final de cuentas también tenemos que tomar en cuenta el factor del observador. Ahí está Jesús Seade sentado ahí directamente en las negociaciones como observador, pero evidentemente con una correa de transmisión directa. Bueno, más que como observador, por no ser reconocimiento oficialmente como observador. Y aquí lo que declara el observador es muy interesante. Él dice, mira, nosotros logramos
parar lo que ellos quisieron en materia de petróleo, ¿no? Si te acuerdas, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en los 90, se aprueba, ya se entra en vigor en 94, mismo Salinas dejó fuera ese capítulo porque pensaba que iba a ser demasiado polémico, ¿no? Sí. Porque ganas le faltaba, pero sí, claro. Ya era bastante polémico meter el petróleo, los bancos también en ese acuerdo de ese momento era demasiado peligroso. Ahora, lo que Trump quiere, evidentemente, es uno de los puntos con el nuevo NAFTA o nuevo acuerdo bilateral, es incluir al petróleo. Andrés Manuel ha dicho claramente, y me consta que en la negociación misma, él pintó la raya ahí. Dice, no vamos a avanzar por ahí, sí a un acuerdo, pero no vamos a permitir que se metan en la industria petrolera, y eso es un éxito. Yo creo que claro, en términos de negociación. Andrés Manuel, digamos, reivindíquese tanto en la parte petrolera, sí. Pero te preguntaría, Adolfo, al mismo tiempo también está la parte del sector automotriz, sí. En la que, digamos, la exigencia de Estados Unidos, sí. De subir los contenidos regionales y incorporar un área bastante grande, 40% me parece, con sí. Salarios sí. A $16, sí. Cuando aquí en el sector manufacturero la hora se paga a $3. O sí. Sea, no sé cuándo vamos a llegar a eso, ojalá llegáramos pronto, pero tengo mis dudas. Bueno, ojalá que esto pueda ser un motor, ¿no? Para poder equiparar, para poder poner más o menos una similitud de salarios, por lo menos en la industria automotriz, sería un golpe. Pero ahí nos metieron un gol. Sí, un gol, y además no se ha comentado mucho, porque en el momento, lo poco que se sabe, por supuesto, yo he leído algunos reportes, hay una parte en donde se está poniendo énfasis en la parte laboral, ¿no? A México se le va a exigir, si se firma, que tenga mucho cuidado con la parte laboral. Ahí tenemos que hablar un poco de ceder soberanía, ¿no? Si queremos entrar en este proceso de cooperar a través de las instituciones supranacionales, eso ya no es NAFTA. Eso ya es un proceso de integración donde existen instituciones, donde la cooperación es de otra magnitud. Entonces, me parece que pasar de un acuerdo de libre comercio a un acuerdo bilateral o trilateral de nueva generación sería mestizo, y quizá estemos viendo la antesala o la oportunidad en el futuro de cooperar de manera diferente con ellos. ¿Coincidirías ¿coincides con eso, John? O sea, ¿hay elementos en el tratado, en el acuerdo comercial que firmamos, que puedan implicar, digamos, una mayor integración y, evidentemente, ceder parte de soberanía? Bueno, el acuerdo actual, el NAFTA, el TLC, ya tiene esa característica. El capítulo 11 es una cosa muy fuerte. El capítulo 11 del TLC es el que permite a las empresas transnacionales, o en particular, en este caso de los dos países, demandar a gobiernos por regulaciones ambientales, o otros que pudieran quitarle oportunidad de inversión o de ganancia a las empresas. Y las resoluciones de esas disputas no se resuelven en tribunales, sino en mesas de arbitraje, ¿no? Sí. Entonces, eso ya es una afectación a la soberanía. Entonces, quién sabe, igual con la nueva negociación, una cosa bilateral, se puede abordar ese tema y respetar de los dos lados. Puede ser. Pero se incrementa esa parte con lo que dice Adolfo, con lo laboral. Con la parte laboral. Lo laboral es interesante. Ese es el otro lado de la moneda. Uno es empoderar a las empresas, a demandar a los gobiernos, y el otro es la cuestión laboral. Mira, ahí hay algo importante, que sí tenemos que mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, tenemos que aumentar los salarios, el poder adquisitivo. Y no veo que sea un problema que un acuerdo internacional empuje hacia ese sentido, la democracia sindical, los salarios. Esto es lo que necesitamos en México, y una de esas puede ser algo que ayude a romper con este control corporativo y corrupto que está manteniendo bajo estos salarios, ¿no? O sea, mayor democracia sindical. Pues puede ser lo que puede ser la antesala de algo que cambie un poco la lógica, ¿no? del control de los trabajadores, la organización del derecho a muchos elementos ganados en el pasado, y transparentar y democratizar. Eso puede ser. Sin embargo, para poder darle un nombre correcto, eso no es Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es solamente la movilidad de bienes y servicios. Cuando empiezas a tener ya este tipo de cooperación que va más allá, eso es otro proceso de integración, y eso es lo que no han dicho. Me parece muy importante, permíteme regresar un poco cuando se dio la noticia de lo que estaba pasando y cuando el gobierno electo habló de la cooperación en otros sectores. Ahí yo creo que tuvimos que haber aprovechado para cooperar en temas no solamente de migratorios, ¿no? En un montón de temas que yo creo que nos pudieron haber servido para poder detonar desarrollo
desarrollo. Hay un banco de Norteamérica, de desarrollo de Norteamérica, que se dedica a temas ambientales. Qué bueno. Ese banco debió haber tenido una capacidad de financiamiento de la banca de primer piso y banca comercial, si se puede, para financiar estos proyectos y atacar el problema de la migración, por ejemplo, o las zonas económicas exclusivas. Bueno, esa es la propuesta, Andrés. O sea, la carta que manda Andrés Manuel a Trump una semana después de la elección y el día después de... Bueno, lo entrega más bien a Pompeo y a esta comitiva que viene representando a Trump, y luego se da a conocer una semana después. Pues es eso, justamente, mira, vamos a intentar ayudar a los pobres del sur de México, Centroamérica, a que ellos ejerzan su derecho a quedarse donde están. O sea, porque los migrantes, muchos quieren migrar, pero muchos también quisieran vivir en sus comunidades, y eso va a ser de beneficio para los dos lados. Trump, que no quiere a los migrantes porque es un racista, y Andrés Manuel, que quiere que los mexicanos puedan quedarse en su país y apoyar también de manera solidaria a Centroamérica. Ahí también muy interesante. El día después de ese anuncio de acuerdo entre Estados Unidos y México, Andrés Manuel se reúne con su primer mandatario extranjero. El primer jefe de Estado extranjero es el presidente de Guatemala. Claro. En lugar de ir a estar ahí rogándole a Trump que lo reciba, como mismo Peña Nieto lo hizo con Obama, no, va con Guatemala. Yo creo que es un mensaje simbólico muy importante. Voy a tener que hablando del impacto para el mercado de América del Norte de este último acuerdo comercial que firman México y Estados Unidos. Canadá sigue sin firmarlo, y ¿qué efecto va a tener eso sobre la política exterior del próximo gobierno? Mayor integración, eso es lo que va a encontrar el próximo gobierno, y, digamos, exigencias comerciales mayores de las que había en algunas áreas como automotriz. ¿Qué posición debe tomar John Ackerman respecto de esto del nuevo gobierno? Sí, mira, yo creo que ayuda a Andrés Manuel. Bueno, primero hablábamos del tema del petróleo, se salvó eso. Imagínate, si hubieran aprovechado eso para meter el gol, hubiera sido terrible, tanto para Peña, Videgaray, hubieran pasado la historia como grandes vendepatrias, y también hubiera salpicado a Andrés Manuel, porque ahí está presente. Sin embargo, también está la otra parte, que es que qué bueno que se firmó un acuerdo sin esa parte, para que la llegada de Andrés Manuel sea tranquila. Porque imagínate, si Trump hubiera querido detonar la llegada el 1 de diciembre de Andrés Manuel, lo más fácil que hace es esto. Y Peña también. Una bomba. O sea, Trump y Peña, pues te ponen de acuerdo, y imagínate, era muy tentador hacer eso. Entonces, predomina la cordura, y del lado de Andrés Manuel también ahí. Entonces, México y Estados Unidos, las economías siguen entrelazados, y aquí, pues, Andrés Manuel es muy claro, él no está dependiendo, no quiere depender tanto del comercio con los Estados Unidos. Al final de cuentas, lo que quiere es fortalecer la industria nacional, y dentro de este acuerdo yo creo que sí es posible. Podrían haber algunas implicaciones con respecto a los autos y otras integraciones entre México y los Estados Unidos, restricciones que se imponen con el acuerdo, pero en general él va a poder hacer estos proyectos, ¿no? Lo que propuso a Trump, lo que propone a los mexicanos, que desarrollar el sur, traer más inversiones y realmente tener esa fortaleza en la economía nacional que hemos abandonado durante tantas décadas, y es la causa principal de nuestra pobreza hoy, la política neoliberal, pues. A ver, diversificar. Bueno. Nadie en este país va a estar en contra, y llevamos, yo creo que décadas hablando de diversificar. Yo creo que, pero desde hace casi un siglo, 80% de nuestro comercio es a Estados Unidos. Sí. Todas las tentativas han resultado bastante infructuosas. Sí. Ahora, incluso, una de las áreas importantes por los contactos que ha tenido el próximo gobierno ha sido con la región de Asia-Pacífico, la próxima visita del próximo canciller a Japón, y, por supuesto, una pieza clave del Pacífico es China. Sí. ¿Cómo entender, Adolfo, por un lado, la mayor integración con Estados Unidos, buscar la diversificación con Asia y China, cuando Estados Unidos trae una guerra comercial con China? Sí. No suena tan... mira, está tan sencillo. Está revuelto, es complicado, porque
lo primero que tenemos que hacer es bajar a un análisis de lo que pasó, lo que ha pasado en los últimos años. La lógica del NAFTA sí consideraba el acercamiento con esas economías a través de una complementación. Hay interdependencia en estas cadenas de valor globales, en donde los chinos, los japoneses, los coreanos mismos se han integrado a ciertos sectores. A eso se le llama integración sectorial. ¿Qué va a pasar ahora que está el nuevo gobierno? Hay una inercia, lo han dicho ellos, lo han dicho los operadores económicos, Andrés está a favor del libre comercio, hay una definición ya del interés nacional, el interés nacional que podría ser un interés nacional transeccional, promover las exportaciones como un mecanismo de crecimiento, porque no nos podemos desligar de eso, hay una dinámica global. Entonces, el diagnóstico es ese. ¿Cómo estamos ahora con la diversificación? 64 mil millones de dólares de déficit con China. 12 o sea, mil. el mismo de Estados Unidos con nosotros. Pero no acaba ahí. Con Japón tenemos un déficit comercial de 12 mil millones, con Corea de 11 mil millones, que son las tres economías más importantes con las que México tiene relación. ¿Qué tendríamos que hacer para revertir esa situación si consideramos que estos países se han integrado a la lógica post-NAFTA o a través de lo que se le llama en el comercio internacional el salto arancelario, ¿no? Se instalan en México, se integran en las cadenas de valor, exportan a Estados Unidos. Eso va a cambiar en la industria automotriz. Esa ventaja comparativa va a cambiar, no la vamos a tener. Entonces, con el nuevo acuerdo, en algunas áreas. Sí, en algunas áreas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos promover nuestras exportaciones a través de la diversificación? Sí, tenemos dos estrategias, oferta exportable y demanda exportable, que así nos hemos manejado. Oferta exportable, ¿qué tenemos? Demanda exportable, ¿qué quieren ellos? Si hay un match, perfecto, hay comercio. Y lo que tenemos que hacer es una labor de promoción, identificación de esos mercados nuevos. ¿Cómo le tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta. A ver, promoción y identificar oferta y demanda en exportaciones entre los países. No hay otra. En un contexto de creciente, digamos, proteccionismo regional. Pues encuentra la cuadratura al círculo. Sí, bueno, lo que es claro, como dice Adolfo, es que Andrés Manuel no es proteccionista. Él está a favor del comercio internacional y el libre mercado, ¿no? Lo que sí quiere es, pues quizás suena muy anticuada la teoría, pero sustituir algunas de las importaciones, por ejemplo, cuestiones de alimentos, ¿no? Dice que nosotros vamos hacia una autosustentabilidad de los alimentos y por otro lado el petróleo, ¿no? Hoy México importa la mitad de la gasolina que producimos, siendo un país inmensamente rico en petróleo, entonces va a construir refinerías, ¿no? Y aparte, fortalecer la economía nacional para proveer las necesidades de los mexicanos, pero no solamente ahí, sino entrar en esos mercados. Yo creo que su apertura hacia Asia es completa, hacia Europa también, y esto tiene que ser palancas para el desarrollo nacional en México. Bueno, tiene acuerdos comerciales con casi todos los países. Así es. 12, pero te preguntaría, ¿no se puede hacer todo, no se puede hacer todo al mismo tiempo? No. O diversificamos. No. O nos clavamos, digamos, en la producción interna y en sustituir importaciones. ¿Dónde están las prioridades? Eso es lo que precisamente cuando uno habla de política exterior se tienen que definir los intereses nacionales. Los intereses nacionales del nuevo gobierno, me parece por una cuestión lógica, no van a ser los intereses nacionales de la clase gobernante o de las élites que dejan el poder. Entonces eso se tiene que reconfigurar y la Cancillería... O sea, un nuevo cambio de prioridades. Eso tiene que ser. Por eso los postulados pues, y los... Si no habría cambio de gobierno. Tenemos principios, bases y fundamentos de la política exterior. Esos están ahí, políticos y económicos, ¿no? Ya lo sabemos. En la Constitución, artículo 89, creo que es el inciso 10. Eso está ahí. Lo que tenemos que definir es qué queremos. Si queremos seguir un proceso de integración con América del Norte, porque hay una cultura de negocios muy parecida, porque ya hay inercias históricas. Sí, 80% de tu comercio. O meterle lana a misiones comerciales. No se ha dicho, y sería una buena pregunta, ¿qué va a pasar con ProMéxico, por ejemplo? Si ProMéxico lo va a absorber la Cancillería y los departamentos económicos de los consulados van a tener ese trabajo, porque hasta cierto punto a veces se duplica el trabajo. Entonces, ese es redefinir los intereses nacionales para que después los instrumentos del Estado, que es la política pública, la Cancillería o la Secretaría de Economía, empiece a ejecutar eso. Prioridades, John. Pues yo creo que... Así, digamos, en orden.
Sí. Bueno, mira, yo Tú no, te la hablo sabes, por, sí. yo no hablo por el gobierno, son todos mis amigos y punto de colegas. vista, desde tu punto de vista. No escondo mis preferencias, pero mis opiniones son mías. Mire, tenemos ya la diversificación internacional del libre comercio, ¿no? Nadie plantea acabar con eso, sino al contrario, potencializarlo, porque ha sido en nombre, nada más, ¿no? Acuerdos comerciales como si fueran estrellitas, ¿no? En el uniforme de que tenemos más exactamente, más acuerdos, pero no se ha trabajado bien este tema. Y yo creo que evidentemente se tiene que mirar hacia el sur también, Sudamérica, Centroamérica, hay muchas oportunidades para expansión y yo diría que ahí es donde más compartimos nuestra cultura de negocios. Yo creo que sí hay una parte, y aparte de NAFTA, que nos hemos agringado, ¿no? Pero seguimos siendo un país latinoamericano, hay que aprovechar de eso y hay mucho que trabajo ahí. Y con Europa y con Asia también, desde luego. En términos de política exterior, más de política exterior, eso va a ser muy, muy interesante. Tenemos que esperar que Marcelo Ebrard vaya desarrollando bien cuáles van a ser sus políticas, pero evidentemente vamos a recuperar como gobierno mexicano, ese gran estatus que habíamos acumulado durante décadas de ser una voz por la paz, por la neutralidad, por la negociación y la no intervención, ¿no? Realmente un factor de civilización la política exterior del próximo gobierno en el contexto del acuerdo firmado con Estados Unidos y el todavía no participación de Canadá, pero estamos hablando ahora ya hacia América Latina. ¿Con quién me quedé? ¿Quién fue el último en intervenir? Como los niños de primaria. Me quedé contigo, ¿verdad? Y es, a ver, el tema... Mira, traemos dos temas que me preocupan. Una, efectivamente, primera reunión con el presidente de Guatemala. El tema de la migración. ¿Qué planteamiento, si viste el planteamiento de apoyo al desarrollo para que no haya migración y por tanto combatir, lo ves viable? Sí. Y luego el otro gran tema es la posición frente a Nicaragua y Venezuela. Dos dimensiones en América Latina. Hay una dimensión política, ¿no? Donde la alta diplomacia, los altos contactos políticos tienen que jugar un papel fundamental para poder evitar meterse en problemas en países como Nicaragua, Venezuela, la propia Cuba, países como Bolivia, que ahí en su momento había una diferencia con el régimen actual porque había dos proyectos, ¿no? El proyecto liberal, auspiciado, y muchos dicen que la Alianza del Pacífico cubría el contrapeso de UNASUR o del Mercosur, y todo esto que se está derrumbando. Pero bueno, la dimensión política es esa, ¿no? La negociación y evitar que esto nos genere problemas y recuperar el terreno en América Latina porque Brasil lo ha recuperado, ¿no? ¿Es vigente todavía el principio de no intervención? Me parece que se debe de ubicar en su perfecta dimensión la problemática regional y si nosotros intervenimos y si nos expresamos, entonces tenemos que estar abiertos a lo mismo. Claro. Sí, esa es la idea. El principio de no intervención no es un principio de pasividad internacional, sino todo lo contrario. Por ejemplo, México jugó un papel muy importante, precisamente en Centroamérica, en El Salvador, en permitir que las dos partes se unieran y se construyera la paz ahí, porque ahí tienes una situación muy polarizada. En los 80. Los Estados Unidos, exactamente en los 80, los Estados Unidos sí metiendo la mano, y por otro lado, una rebeldía muy fuerte, y necesitas un actor realmente independiente en que los dos lados confían. Y eso es lo que había construido México. Hoy lo perdimos, o sea, perdón, pero Videgaray ahí expulsando al embajador de Corea del Norte, nada más porque Jared Kushner se lo pide, o sea, se pierde cualquier idea de coherencia y solidez en esa política exterior. Entonces, lo mismo debería aplicarse en cuestiones de Venezuela y Nicaragua. O sea, México pues, no tiene para qué apoyar uno o otro líder, ni Trump ni los presidentes actuales, sino sí puede entrar como un factor para justamente generar una salida negociada y pacífica a favor de los intereses de América Latina, y así evitas también el intervencionismo bárbaro de los Estados Unidos en toda la región y también en México, ¿no? A ver, por supuesto, intervenir expulsando al embajador de Corea del Norte suena un poco irrisorio, como acaba de decir John, pero si tienes una crisis humanitaria como la que estamos viendo con los migrantes, con la gente que está abandonando Venezuela, o las denuncias de masacres en Nicaragua, estamos hablando de una cosa distinta. Sí. Y dice John, no pasividad, pero a ver, si no te invitan
a mediar las partes, pues entonces, ¿qué haces? Hubo una iniciativa por parte de no solamente de México, en el contexto del Grupo de Lima, que trataban un poco a que hubiera una negociación entre las partes y evitar precisamente las crisis humanitarias, la migración forzada, económica y política en algunos casos de muchos venezolanos que hoy en día pues tienen en jaque a muchos países en América del Sur. Es un tema complicado, muy complicado, porque tendríamos que adaptar los principios, bases y fundamentos de la política exterior. Y para eso tendríamos que tener una posición no solamente contra estos países, sino contra el mundo. Entonces tendremos que tener oficio diplomático y ese oficio diplomático tendría que verse reflejado con las relaciones internacionales de México. México no le conviene, en este momento coyuntural, no le conviene tener problemas con esos países porque lógicamente no van a quedarse callados y México tiene una postura muy firme, como lo que debería de tener, pero también lo cierto es que si nos escudamos en los principios básicos de la política exterior que ya comenté, pues no pasa nada. Bueno, lo vimos en el caso incluso de Venezuela y el canciller Videgaray, que tuvo una posición, digamos, muy proactiva de servir, yo diría yo. De servir juicios. a Trump. Y la respuesta de la canciller venezolana la vimos en la reunión ¿qué fue? La de una cumbre iberoamericana, ¿no? Sí. ¿O fue en la OEA? No, perdóname, creo que fue una reunión de la OEA. Sí, la actitud de Videgaray ha sido de servilismo absoluto. Y si hablamos de crisis humanitaria, inmigrantes, pues vamos a empezar a hablar, en primer lugar, de los migrantes mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos, que están teniendo sus familias separadas, expulsiones masivas, un abuso terrible de sus derechos humanos más básicos. Ahí es donde está la crisis humanitaria que le compete, le involucra directamente a México, ¿no? Entonces, aquí prometió algo muy interesante en la campaña Andrés Manuel López Obrador, que era convertir los 50 consulados en centros de defensorías del migrante, sin intervenir en la política nacional. No está buscando tumbar a Trump ni a generar cuestiones políticas, sino simplemente defender. Son más de 30 millones de personas de ascendencia mexicana en los Estados Unidos. La mitad de ellos son ciudadanos mexicanos. Unos 7, 8 millones son sin papeles, pero todavía personas con derechos y que trabajan y contribuyen a ese país. Entonces, eso es un gran reto, ¿no? Y eso en sí yo creo que va a ocupar mucha energía y mucha diplomacia, porque obviamente el segundo que empiezas a pisar callos ahí, Trump va a responder y insiste en su muro, y ¿no? ¿Cómo hacerlo sin generar problemas, ¿no? mayores? Yo creo que no hay duda que esa tiene que ser la prioridad de México, ¿no? Claro. El asunto de los migrantes en la frontera norte y en la frontera sur, pero también participa en organismos multilaterales como la OEA y otros mecanismos continentales que hoy tienen el foco puesto sobre conflictos como Nicaragua y sobre Venezuela. ¿Es recomendable que diga, me mantengo neutral? Bueno, no va a haber, me parece, a través de una estrategia política, en estos momentos no vamos a ver una declaración, ¿no? Estamos en el proceso de transición. Yo creo que eso se lo van a dejar al gobierno actual, esperando que se solucione. No se va a solucionar, entonces yo creo que eso lo tenemos que ver en el mes de diciembre, cuando realmente conozcamos los principios, conozcamos los lineamientos de la política exterior, que me parece que estamos en un momento muy bueno para poder rediseñarla, para poder ejecutarla, a través de lo que tenemos, de las capacidades del Estado mexicano. Tenemos la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Refugiados, lo comentamos, tenemos la MEXIT, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, que eso nos puede permitir generar y dotar de capacidades a la diplomacia para regresar. Que necesitamos que se conozca más, porque aquí habíamos dos, no estamos tan al tanto. Sí, yo creo que es una buena oportunidad para diversificar, para poder instrumentar, para que nuestros diplomáticos, que tenemos muy buenos, y la gente que quiera colaborar, trabajen en materia de la defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, que pues es yo creo que es el gran tema. Sí, tenemos una gran trayectoria justamente en el servicio exterior mexicano. Es de las únicas partes del Estado mexicano que ha realmente consolidado el servicio de carrera y sí, girarlo hacia los derechos humanos, sobre todo de los mexicanos, va a ser muy positivo, porque en este tiempo ha habido también mucha corrupción, hay que decirlo. Lo que ocurrió con esta fundación de Josefina Vázquez Mota y las historias que a mí me cuentan de los consulados, la verdad es que ahí también no debería ser sorpresa. Hay irregularidad, entonces también poner la austeridad, el profesionalismo, la defensa de derechos humanos en primer lugar podría ser, pues sí, una verdadera transformación. Ahí está, ¿no? Una tarea, poner en orden los consulados. Ya me voy, se me fue el tiempo rapidísimo. John Ackerman. Gracias, Pepe. Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Adolfo Laborde, muchas gracias. Profesor investigador internacionalista, gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.